Si hoy mismo dejara de trabajar, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir con el dinero que tengo? Esa fue la pregunta que me cambió la vida, y lo peor es que nadie me la había hecho antes. Durante años pensé que el problema era que no ganaba lo suficiente, que necesitaba un mejor sueldo, un mejor empleo, más estabilidad. Pero la verdad era mucho más incómoda. Yo no entendía cómo funcionaba el dinero. Y no lo entendía porque nunca me lo enseñaron. Antes de seguir, quiero pedirte algo rápido. Si este tipo de historias te ayuda a pensar diferente sobre el dinero, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora sí, déjame contarte esta historia. Durante mi infancia crecí con una idea muy clara de lo que significaba ser una persona exitosa. Esa idea no venía de la televisión ni de los libros, venía de casa. Me enseñaron que el camino correcto era estudiar mucho, sacar buenas notas, ir a la universidad, conseguir un trabajo estable y mantenerlo durante toda la vida. Si hacía eso, me decían, estaría seguro. Y la seguridad era lo más importante. Ese mensaje venía de alguien a quien yo respetaba profundamente. Un hombre inteligente, preparado, con estudios universitarios y una carrera sólida. Él creía de verdad en lo que decía. Para él, el dinero era algo que se ganaba con esfuerzo, con sacrificio, con disciplina. Trabajaba duro, cumplía sus responsabilidades y confiaba en que el sistema lo recompensaría. Ese era mi padre pobre. No era pobre porque no tuviera dinero, sino porque su forma de pensar lo mantenía atrapado. Vivía pendiente del sueldo, del próximo pago, del próximo aumento. El dinero siempre fue una fuente de preocupación, nunca de tranquilidad. Y aunque trabajaba más que muchas personas, nunca parecía avanzar lo suficiente. Pero al mismo tiempo, había otra figura en mi vida. Un hombre que no tenía estudios universitarios, que no hablaba de estabilidad ni de seguridad, y que veía el dinero de una manera completamente distinta. Él no me decía que estudiara para conseguir un buen empleo. Me decía que estudiara para entender cómo funcionaba el dinero. Ese era mi padre rico. Desde muy joven noté que ambos hablaban del mismo tema, pero usaban palabras diferentes. Mi padre pobre decía trabajo duro. Mi padre rico decía trabajo inteligente. Mi padre pobre decía no podemos permitirnos eso. Mi padre rico preguntaba cómo podríamos permitirnos eso. Esa diferencia, que parece pequeña, con el tiempo se vuelve gigantesca. Mi padre pobre creía que el error era algo que debía evitarse, que equivocarse con dinero era peligroso. Mi padre rico pensaba exactamente lo contrario. Decía que equivocarse era parte del aprendizaje y que el verdadero peligro era no aprender nada. Uno le tenía miedo al riesgo. El otro le tenía miedo a la ignorancia. Con los años empecé a entender que el sistema educativo nos prepara para ser buenos empleados, no para ser libres financieramente. Aprendemos matemáticas, historia, ciencias, pero nunca aprendemos sobre impuestos, inversiones, flujo de efectivo o activos. Nadie nos explica cómo funciona el dinero en el mundo real. Ahí fue cuando escuché por primera vez una palabra que cambió todo: activos. Mi padre rico me explicó que un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo sin que tengas que trabajar activamente por él. Y que un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. No importa cómo se vea, no importa lo que digan los demás. Esa definición destruyó muchas creencias que yo tenía. Porque de repente, cosas que siempre me dijeron que eran inversiones, no lo eran. La casa, por ejemplo. Para la mayoría de las personas, la casa es el mayor símbolo de éxito financiero. Para mi padre rico, era una decisión emocional, no financiera. No decía que fuera mala, decía que no era un activo si no generaba ingresos. Mi padre pobre veía la casa como seguridad. Mi padre rico veía el flujo de dinero. Uno se sentía tranquilo teniendo una casa grande, aunque le quitara dinero cada mes. El otro prefería tener activos que generaran ingresos, incluso si no eran visibles. Con el tiempo entendí que muchas personas viven esclavas de sus propios gastos. Trabajan para pagar la casa, el auto, las tarjetas de crédito. Y cuanto más ganan, más gastan. Nunca se detienen a construir algo que les genere ingresos reales. Mi padre pobre dependía completamente de su salario. Si el salario se detenía, todo se detenía. Mi padre rico construía fuentes de ingreso que seguían funcionando incluso cuando él no estaba presente. Esa era la verdadera seguridad. Otra gran diferencia era cómo hablaban del futuro. Mi padre pobre soñaba con jubilarse algún día. Mi padre rico hablaba de libertad financiera. No de dejar de trabajar, sino de elegir trabajar. No de escapar del trabajo, sino de no depender de él. Con los años empecé a ver cómo personas muy inteligentes, con buenos sueldos, vivían llenas de estrés financiero. Siempre con miedo a perderlo todo. Mientras tanto, otras personas, con menos ingresos aparentes, vivían tranquilas porque habían construido activos. Ahí entendí que la riqueza no se mide por cuánto dinero tienes, sino por cuánto tiempo puedes vivir sin trabajar. Esa definición lo cambia todo.
Te obliga a pensar en términos de flujo de efectivo, no de salario. Mi padre rico insistía en construir primero la columna de activos. Decía que cada dólar que entraba ahí se convertía en un empleado. Un empleado que trabajaba las 24 horas del día, incluso mientras dormías. Y que la mayoría de las personas nunca tiene empleados, porque nunca construye activos. También aprendí que los lujos vienen al final, no al principio. La mayoría de las personas compra lujos para parecer rica. Los ricos compran activos primero y dejan que esos activos paguen los lujos después. Esa sola diferencia explica por qué tantos trabajan toda su vida sin avanzar. Con el tiempo comprendí que esta historia no trata de dinero, sino de mentalidad. De elegir entre dos caminos. Uno basado en la seguridad aparente, el miedo y la dependencia. Y otro basado en el aprendizaje, la responsabilidad y la libertad. No se trata de ser mejor que nadie. Se trata de entender un juego que nadie te explicó. Y una vez que lo entiendes, ya no puedes fingir que no lo sabes. Con el paso del tiempo empecé a notar algo que antes me parecía invisible. Cada vez que hablaba con mi padre pobre sobre dinero, la conversación giraba alrededor de límites. Límites de presupuesto, límites de posibilidades y de límites de lo que se podía y no se podía hacer. Siempre había una razón por la cual algo no era viable. El mundo, según él, estaba lleno de reglas que no se podían romper. Mi padre rico, en cambio, hablaba de reglas como si fueran acuerdos temporales. Decía que muchas personas no eran pobres de dinero, sino de ideas, que aceptaban las reglas sin cuestionarlas, y que el dinero favorece a quienes se toman el tiempo de entender cómo funciona el juego, no a quienes solo lo obedecen. Eso me hizo empezar a observar a la gente de otra forma. Empecé a ver patrones. Personas que trabajaban más horas, pero cada año estaban más cansadas y más endeudadas. Personas que cada aumento de sueldo lo celebraban comprando algo nuevo, solo para sentirse igual de presionadas meses después. Y entendí que el problema no era el ingreso, sino el hábito. Mi padre pobre me decía que el endeudamiento era normal, que era parte de la vida adulta, que una hipoteca de 30 años era señal de responsabilidad. Mi padre rico me enseñó que la deuda no es buena ni mala por sí sola, pero que la mayoría de las personas usa la deuda para consumir, no para producir. Y eso las ata durante décadas. Ahí comprendí algo incómodo. Muchas personas pasan su mejor etapa de energía y creatividad pagando decisiones tomadas sin educación financiera. No porque sean irresponsables, sino porque nadie les explicó otra forma de hacerlo. Con el tiempo, mi padre rico empezó a hablarme de impuestos. No como un castigo, sino como una de las reglas más importantes del juego. Me explicó que los empleados y los emprendedores juegan con reglas distintas, que quienes solo trabajan por un sueldo pagan impuestos antes de ver su dinero, mientras que quienes entienden el sistema primero invierten y luego pagan impuestos. Esa diferencia cambia todo. Mi padre pobre nunca hablaba de impuestos. Simplemente los aceptaba. Mi padre rico los estudiaba. Uno obedecía el sistema. El otro lo comprendía. Eso me llevó a entender por qué muchas personas odian hablar de dinero. Porque hablar de dinero obliga a aceptar responsabilidad. Obliga a admitir que muchas decisiones fueron emocionales, no estratégicas y obliga a cuestionar creencias heredadas. Durante años yo mismo repetí frases que no había cuestionado. El dinero no es lo más importante. Los ricos son codiciosos. Invertir es arriesgado. Todas esas frases sonaban bien, pero ninguna me ayudaba a mejorar mi situación financiera. Al contrario, me mantenían cómodo en la ignorancia. Mi padre rico decía que el dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya son. Y que rechazar el dinero no te hace moralmente superior, solo te hace financieramente vulnerable. A medida que fui creciendo, empecé a notar que mi padre pobre vivía esperando el reconocimiento externo. Un ascenso, un aumento, una jubilación prometida. Mi padre rico no esperaba permiso. Construía, probaba, ajustaba, fallaba y aprendía. Eso me enseñó que la mayoría de las personas no fracasa porque no sea capaz, sino porque tiene miedo de verse mal. Miedo de equivocarse. Miedo de empezar desde cero. Y el miedo es carísimo en términos financieros. Mi padre rico me decía que el mayor activo no es el dinero, sino la mente. Porque el dinero puede perderse, pero una mente entrenada siempre puede volver a crearlo. Mi padre pobre protegía el dinero. Mi padre rico protegía su capacidad de generar dinero. Con el tiempo entendí que ahorrar, por sí solo, no te hace rico. Ahorrar es importante, pero no suficiente. Si ahorras dinero que no sabes invertir, solo estás retrasando el problema. La inflación se encarga del resto. También entendí que muchas personas confunden estabilidad con estancamiento. Se quedan en trabajos que odian porque les da miedo empezar algo nuevo. No porque estén bien, sino porque tienen demasiados gastos fijos que los obligan a seguir. Mi padre rico llamaba a eso la carrera de la rata. Trabajar para pagar cuentas, para poder seguir trabajando. Y cuanto más corres, más rápido gira la rueda. Ahí comprendí que la libertad financiera no es una cantidad de dinero específica. Es un estado mental. Es saber que tienes opciones. Es no vivir con el nudo constante en el estómago cada fin de mes. También aprendí que el dinero es emocional. Que muchas decisiones financieras no se toman con lógica, sino con miedo, orgullo o comparación. Compramos cosas para sentirnos aceptados.
Nos endeudamos para aparentar éxito. Y luego justificamos esas decisiones con argumentos racionales. Mi padre rico decía que primero hay que trabajar en uno mismo antes de trabajar por dinero. Aprender a controlar emociones, a pensar a largo plazo, a diferenciar deseo de necesidad. Porque si no cambias eso, ningún ingreso será suficiente. Con los años, la diferencia entre ambos padres se volvió más evidente. Uno envejecía con preocupación, el otro con tranquilidad. Uno dependía de sistemas externos, el otro dependía de su conocimiento. Y ahí entendí que el verdadero legado no es el dinero que dejas, sino la forma de pensar que transmites. Porque el dinero puede perderse en una generación, pero la mentalidad correcta puede reconstruirse una y otra vez. Si esta historia te hizo pensar diferente sobre el dinero, escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué ideas sobre las finanzas te enseñaron desde pequeño y hoy estás empezando a cuestionar. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo a pensar como el dinero, no solo a trabajar por él. Y comparte este video con alguien que sientas que necesita escuchar esta historia. A veces, una sola idea puede cambiar toda una vida.